Buenas tardes, mis estimados amigos. Hemos llegado a un programa más de Ética y Vida. Esta tarde me acompaña el doctor Rafael Barahona, quien es ginecólogo perinatólogo. Y si usted se queda como yo y diga que bueno, que es perinatólogo, es un ginecólogo que trata embarazos de alto riesgo. Doctor Barahona, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por su invitación a este programa. Siempre es un gusto para nosotros pues ir conociendo personas, sobre todo médicos, científicos, que nos puedan ilustrar un poco sobre pues terminología, sobre qué está en riesgo cuando alguien le dice que una mamá tiene un embarazo de alto riesgo. Y eso vamos a tratar el día de hoy en nuestro programa, Embarazos de Alto Riesgo. Doctor, me gustaría que pues, nos contara un poco cómo es que usted llega a tratar embarazos de alto riesgo, cómo llega a esto y qué es para usted un embarazo de alto riesgo. Bien, gracias, René. Primeramente, para tratar embarazos de alto riesgo, uno tiene que tener una especialidad más, aparte de ser médico, de ginecólogo, obstetra, hace una especialidad más en lo que es perinatología, que son embarazos de alto riesgo. Y a eso me he dedicado en los últimos 30 y tantos años de mi vida y ejerzo en el Hospital Nacional de la Mujer, antiguamente el Hospital de Maternidad, el antiguo Hospital de Maternidad, donde allí es un hospital de tercer nivel, es donde se ven los casos más difíciles según el sistema de referencia del Ministerio de Salud, los que atentan más contra la vida de la madre o del feto o del recién nacido. Entonces, en el hospital es donde se tratan los casos de embarazo de alto riesgo. Allí está el servicio de perinatología, donde se ven la mayoría, no todos, y también pues están los cuidados intensivos, ¿verdad? Para los niños, los recién nacidos, los cuidados intensivos neonatales. Y entonces esto es de lo que se trata el manejo del embarazo de alto riesgo. Se trata de problemas que tiene la madre. Estos pueden ser como enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, problema de tiroides, convulsiones como epilepsia. Pueden ser infecciosos, puede ser una madre portadora de VIH o sufriendo SIDA. Pueden ser madres con neoplasias como cánceres de ovario, de seno, del mismo útero, pueden tener cánceres también y cursan con embarazo. Entonces estos casos que son pues un poco más difíciles de tratar en hospitales de segundo nivel pasan al estudio y al tratamiento. ¿Qué es básicamente el tratarlas? Básicamente así es equipos y esa es la diferencia, tener equipos médicos. Por ejemplo, si tenemos una paciente diabética embarazada, está el perinatólogo, pero también hay un endocrinólogo que es el especialista en problemas de glándulas. Hay nutriólogos que se dedican pues a las dietas de estos pacientes, que es tan importante. Pediatras especializados, neonatólogos, para cuando nazcan estos niños prematuros o con secuelas de sus problemas de la madre. Y así pues también los equipos de ayuda como cuidados intensivos, anestesia, intensivistas. Es decir, lo que se trata es que para los diferentes casos hayan diferentes equipos que traten a la madre y al feto. Cada uno ve su área, pero el perinatólogo es el que ve el conjunto, el contexto, siempre respetando lo que cada colega hace en su especialidad. Pero uno piensa en el feto, también piensa en el recién nacido antes de entregarlo
a los pediatras. Y esa es, en general, la asistencia de un embarazo de alto riesgo. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por esta introducción. Ha dicho muchas cosas que llaman la atención. ¿Y por qué? Es porque cuando empieza este lobby en pro del aborto en nuestro país, y pues como seguramente ha sido en todos los países del mundo, empiezan a hablar siempre del embarazo de alto riesgo. Es como parte del menú que ellos tienen que seguir y hablar del embarazo de alto riesgo, el riesgo de la madre, el riesgo del bebé, etcétera, ¿no? Esto me lleva a hacerle esta siguiente pregunta. En su experiencia, y sabemos que pues el destino, Dios tiene la vida para cada quien, pero en su experiencia, ¿cree usted que un buen manejo de un embarazo de alto riesgo, sea por las causas que usted ya mencionó, que pueden ser causas más complejas como un cáncer o como un VIH o algo como una presión alta, ¿cuál es su experiencia en cuanto a la supervivencia de estos niños? En nuestro hospital, la experiencia que tenemos y con lo que trabajamos es que, por ejemplo, por datos estadísticos, si nace un feto y este recién nacido pesa 1 kilogramo, que equivale a 2.2 libras, prácticamente si usted extiende su mano, casi le cabe en su mano. Este niño tiene alrededor de una sobrevivencia del 80%, si no nace con alguna infección, con alguna asfixia o con algún problema genético congénito. Si se le quitan esos problemas, su sobrevivencia con 2.2 libras en el Hospital Nacional de la Mujer es alrededor del 80%. Si pesa alrededor de 1.500 gramos, hágale usted ahí la matemática por 2.2, su sobrevivencia es del 95%. Claro, pasará un tiempo en las incubadoras, estará en los cuidados intensivos, probablemente tenga alguna secuela de prematurez, pero con 95% es más que tirar una moneda y ver cara o cruz, ¿verdad? Excelente, doctor. Creo que este es un dato estadístico muy fuerte a recalcar, y es que un embarazo de alto riesgo, que este ya si yo lo puedo nombrar, es un riesgo mayor, porque mucha gente aquí le dicen que tiene un embarazo de alto riesgo por casi que por nada, ¿verdad? Solo como para hasta cierto punto del médico, como para darle un poquito de miedo para que se esté más tranquila la madre, ¿verdad? Y eso no es una receta inmediata para aborto, asumiendo de que fuera legal en nuestro país, que gracias a Dios no lo es. Usted me está diciendo en este ratio o en estas estadísticas que manejan ahí en el Hospital Nacional de la Mujer, que si una madre que tiene una predisposición a ser hipertensa durante el embarazo, que creo que es la preeclampsia, ¿no? Sí. Que puede ser, hay diferentes grados, menor o severo, no sé cómo lo pueden ver, pero también con una madre con cáncer, ¿por qué terminaría uno un embarazo de estos si tenemos un grado de supervivencia mayor? Entiendo que puede suceder, y lo hemos visto, en los grados de complicación de las madres al tener una de estas pues condiciones que la llevan a llamar un embarazo de alto riesgo, ¿qué tan alto o bajo es? ¿Cómo así? El Perdón. grado de riesgo de la madre. Bueno, eso depende, ¿verdad? No es lo mismo, no se puede tipificar todas las patologías en algo así, pero la gran mayoría de las enfermedades de la madre pueden ser controladas. La gran mayoría puede
mejorarles su estado de salud, y de esa manera, por ejemplo, una paciente que padece de presión arterial alta, pues tomar los medicamentos, llevar una dieta que se le da especial para ella, y si la presión está controlada es como cualquier otro embarazo. Igual, por ejemplo, una persona diabética, si se logra el control metabólico de su diabetes como que no estuviera embarazada, cuando está embarazada, bien controlada, es como cualquier otro embarazo, no tenemos mayores riesgos. Hay también, y sí hay que decirlo, hay patologías en la madre que está contraindicado embarazarse, porque el embarazarse le representa un gran riesgo de morir durante el embarazo o después de que éste termine. Claro que sí, todos lo sabemos, y muchas veces no nos gusta llegar a esas situaciones de decir, ¿y por qué esta madre, conociendo que esta es una patología? Por ejemplo, hay patologías del corazón en los cuales nunca debe de embarazarse una madre porque el riesgo del embarazo es mortal. Pero ¿a qué apuestan o deben apostar los sistemas de salud? Si eso es conocido, por ejemplo, desde que nació, y la niña crece, y la niña se vuelve adolescente, y ya después está en etapa reproductiva, ¿por qué esperar hasta que se embarace para entonces venir y proponer un aborto para salvar a la madre? La salvación está en que no se embarace. El sistema de salud, a través de consultas preconcepcionales, van desde chiquito llevando a la madre de la niña, que luego va a ser la adolescente, llevándola a que ésta nunca va a poder embarazarse, y si hay que esterilizarla para salvar la vida, pues se esteriliza, y si puede tener cónyuge y llevar una vida marital, ok, pero que no se embarace, porque todo el mundo sabe que el riesgo de morir es alto. Y cuando sucede esto, ahí es donde las organizaciones pro aborto nos golpean fuerte, ¿verdad? Porque sucede lo que está estipulado. Es un tema de educación. Es un tema de educación y es un tema de control de salud. Sabemos que en el sistema nacional la mayoría de niños son atendidos inicialmente en el Hospital Bloom, por decir, o en las áreas pediátricas de las unidades de salud. Desde entonces se tipifica problemas serios que se van a venir a dar cuando ya sea apta para reproducirse. Excelente, doctor. Le agradecemos mucho pues que esté aquí con nosotros. Estamos hablando con el doctor Rafael Barahona, ginecólogo perinatólogo, sobre embarazo de alto riesgo. Con esto pasamos a un corte comercial y ya volvemos. Siempre está de tu lado. Espera por ti. Te muestra señales. Te alimenta. Seas como seas, hagas lo que hagas, estés donde estés, Dios siempre te envía señales.
Sintoniza tu nuevo canal católico. TVK, la señal que te transforma. Buenas tardes, seguimos acá en el programa Ética y Vida. Me acompaña el doctor Rafael Barahona, ginecólogo perinatólogo, y estamos hablando pues los embarazos de alto riesgo. Doctor, una cosa que usted nos dijo en el primer segmento era que una de las claves que ustedes tenían a donde usted laboraba es un equipo multidisciplinario para tratar los embarazos de alto riesgo, dependiendo de cuál es la patología de la madre que está en riesgo. También nos mencionó que muchas veces, si el riesgo, entre comillas, es controlado, dígase una diabetes, dígase una hipertensión, el embarazo se puede desarrollar con toda tranquilidad. Me gustaría que nos desarrolle un poco cómo nuestro sistema de salud puede permitir o debemos de potenciar en todas las redes del sistema o también en las partes área privada estos equipos multidisciplinarios para apoyar los embarazos de alto riesgo. Sí, lo que sucede es que tres diferentes escenarios. Está el escenario del Ministerio de Salud, de la salubridad del país, en el cual ya está organizado, ¿verdad?, en sus diferentes niveles, que está apto para ser atendido en cada nivel. Ya hay un manual que rige, dijéramos, las normas de atención de salud. El segundo es la seguridad social, ¿verdad? Y lo tiene exactamente igual porque es el mismo manual que nosotros tenemos, solo que ellos lo aplican en su sistema de salud, que, por ejemplo, el Hospital 1 de Mayo sería el equivalente al Hospital Nacional de la Mujer. En privado es más difícil atender estos casos y, por cierto, que son más raros de atender, ¿verdad? La consulta privada es mucho más pequeña en porcentaje comparada con la seguridad social y el más grande que es la salubridad. Pero es el mismo pensar, es decir, yo en lo particular no me lanzo a atender a una paciente de embarazo de alto riesgo solo. Siempre busco colegas que son probablemente los que yo conozco en el hospital, con los que trabajo en el hospital, para formar un equipo de llamada, dijéramos así, de interconsulta, cosa que en el hospital, por ejemplo, es una norma que se debe de cumplir. No es si quiero o no quiero. Debo de llamar al cardiólogo, debo de llamar al hematólogo, al oncólogo, si es algo de cáncer. Entonces, afuera se hace lo mismo a manera de interconsultas. Siempre el que maneje embarazos de alto riesgo, que de veras sean casos, como usted bien lo dijo, a veces son como maquillados, pero a veces vienen los bravos, los que de veras suceden. Siempre debe haber equipo. Una sola persona no tiene el conocimiento. El especialista es alguien que sabe mucho de un poquito, pero no sabe de todo. Excelente. Entonces podemos deducir o concluir que un embarazo de alto riesgo con un equipo multidisciplinario bien organizado tiene un mayor éxito o una mayor probabilidad de llegar a término. El objetivo, tal vez no llegar a término, el objetivo es lograr la supervivencia de la madre y del feto ya como recién nacido.
ofrecerles que si tiene que nacer prematuro, ofrecerles las mejores condiciones para que cuando nazca prematuro, tenga chance de sobrevivir, igual a la madre. Hacemos un balance en lo que se llama riesgos contra beneficios, ¿verdad? Y consultando y siempre comentándolo con la madre, y la madre pues con los familiares, uno va diciéndoles qué es y en qué riesgo y qué beneficio. Y si tiene que nacer un niño, como decía, de 30 o 32 semanas, de 40 semanas, tratamos que nazca en las mejores condiciones para su supervivencia, ¿verdad? Un niño de 30 a 32 semanas ya puede pesar unas 3 libras y media, 4 libras. Sí, un niño de 30 pesa 1500, son 3.2 como libras. 3 libras. 3.4 libras. Sí. Entonces, y pues ya como usted bien nos dijo, esos niños tenían que un 95% de... En el Hospital Nacional. Sí, pero quizá tal vez lo podríamos trasladar probablemente a otros lugares como el Hospital 1 de Mayo, por ejemplo. Sí, por supuesto que sí. Entonces, yo creo que esto es importante recalcarlo para nuestros televidentes, que son quienes pues escuchan también la otra versión, ¿no? Donde dicen que si hay una preeclampsia, aborto, que si es diabetes, aborto, que si cáncer, aborto. Ese es el ataque que recibimos en el día a día, y que aquí, pues con su experiencia de, ya dijo, más de 30 años en este rubro, sí, con seguridad usted puede tener propiedad al hablar y al decirnos que equipos multidisciplinarios salvan vidas. Sí. Por supuesto, con toda seguridad. Entonces, me gustaría también un poco enfocarme en otro tipo de embarazos que hemos visto acá, que han sido pues enfocados o traídos a solicitud de estas organizaciones pro aborto para facilitar abortos a personas. Dígase acrania, anencefalia, que son diagnósticos en el bebé, que se dice que muchas veces no son, como me dijeron a mí, no son compatibles con la vida. Sí, así es, René. Ese es otro rubro, llamémosle, y ha sido otra de las caballitos de batalla, otra de las causales por las que se solicitó despenalizar la ley del aborto. Las malformaciones genéticas o malformaciones congénitas que se saben que cuando vienen, cuando nazca el feto, va a morir indiscutiblemente por el problema que trae de formación. Y es muy cierto, así es como sucede. Usted mismo mencionó un ejemplo, un niño que es acráneo, que no tiene su cerebro, que no tiene parte de su cabecita, un niño que no tiene sus riñones, como en el síndrome de Potter, efectivamente va a fallecer al nacer, no hay duda. Pero que la malformación del feto ponga en peligro la vida de la madre por alguna complicación en su salud, física no, tal vez mental sí, ¿verdad? Porque sabe que tiene que ser informada sobre la situación. Pero el punto allí es la parte bioética, es decir, no estamos hablando de productos, no estamos hablando de rubros de consumo. Compré esta camisa y me salió defectuosa, la cambio. Compré unos zapatos y la suela se despegó, lo boto. Compré un artículo de tocador y no me gustó, lo desecho. Estamos hablando al final de vidas, y es un ser humano, como cualquiera que nace o en el camino de la vida tiene un accidente y lo deja parapléjico, ¿verdad? Y tiene una discapacidad. Siguen siendo personas, siguen siendo niños, siguen siendo criaturas, siguen siendo creaciones. Y no por eso debemos tratarlos como un desecho.
Al contrario, son niños que merecen que ser tratados con toda la dignidad de una persona que está en el vientre. Claro, si en algún momento perjudicara la salud de la madre, uno trata de llevar este embarazo a un punto ético de decir, bueno, si yo a las 28 semanas le ofrezco a un niño sano un 80% de sobrevida, ya sé que va a morir, pero es ético ofrecerle también lo mismo. No son desperdicios, ¿verdad? Hay personas que no toman en cuenta esto, hacen como verle a la madre la tortura, este niño y va a morir, ¿y por qué no lo termina antes? Claro, si lo agarran por este lado, el efecto psicológico en la madre, pues claro que la pueden convencer y la madre pedir que se lo saquen tempranamente, sabiendo que va a suceder lo mismo. Pero el punto es cómo se le aborda a la madre en situaciones como estas, ¿verdad? Diferente es si se le aborda desde un punto de vista psicológico y también, ¿por qué no de un punto de vista espiritual también? Que le ayude a entender que es una vida y que si la naturaleza por X y razones decidió que tener este defecto y que va a morir, pues va a morir como cualquiera, con dignidad, ¿verdad? Excelente, doctor. Y creo que eso sí es cierto. Personalmente puedo hablar un poco sobre eso. Nosotros con mi esposa tuvimos una hija con encefalia, la cual el embarazo duró 40 semanas. La niña nació en parto natural y vivió 40 minutos con mucha dignidad y, como usted lo dice, asistida en nuestro caso por la fe, pues con el sacramento del bautismo. Y eso creo yo que es muy importante aclarar. Y es que a veces incluso el mismo embarazo en su naturaleza, el niño muere en el vientre, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces ya no es una terminación provocada, sino que será una terminación que uno espera espontáneamente, o sí puede ayudar a la madre porque ya falleció, ¿verdad? Ya escogió este camino y entonces falleció y ya puede nacer en cualquier momento, incluso en el tiempo que se clasifica como un aborto, pero no lo provocamos. No fuimos nosotros los que fuimos a terminar esa vida, sino que terminó porque esa era su enfermedad. Así es. Bueno, doctor, hemos llegado al final de este primer programa. Vamos a hacer otro programa con usted para que nuestros amigos televidentes estén pendientes para la siguiente semana. El tema de la siguiente semana se llamará aborto, terminología y objetivos. Es muy importante que nos sintonicen para que entiendan cómo nos atacan y cómo podemos entender esa terminología. Con esto, muchísimas gracias, bueno, doctor gracias, René. Barahona, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.